Bien. La primera pregunta es, ¿en qué consiste tu trabajo? Pues, a ver, mi trabajo consiste en varias cosas. La primera es en hacer experimentos donde nos hemos hecho unas preguntas y para contestar a esas preguntas hacemos experimentos para resolver las preguntas. Quizás lo que más os pueda interesar a vosotros y que veáis más prácticos son los experimentos que hacemos con los animales, ¿no? A los cuales les hacemos un tratamiento y luego miramos cómo afecta ese tratamiento, pues si se mueren, lo primero, si se comportan de manera natural, si tienen algún tipo de patología debido al tratamiento que les hemos puesto y luego ya pues sobre eso publicamos unos artículos científicos que van a unas revistas, no es el periódico común, van a unas revistas científicas y a partir de ahí pues ya si se interesa una farmacéutica haces una patente, vendes el producto, etcétera. En mi día a día no estoy todo el día con los animalitos, sino que también tengo estudiantes que quieren hacer la tesis doctoral, entonces vienen al laboratorio y tienen proyectos de tesis. ¿Cuál es tu formación? Aquí en Valencia, cuando terminé biología, hice la tesis doctoral, me dieron el premio extraordinario y entré como, digamos, carrera de investigadora de España, del Ministerio de España, de Ciencia y Tecnología. ¿Por qué estudiaste biología? Pues mira, si os digo la verdad, yo no quería hacer biología, yo quería hacer medicina porque mis padres son médicos y era lo que había visto en mi casa, me gustaba un montón y cuando acabé mi época no hice la PAU, hice la selectividad, no saqué la nota que debía, por lo tanto no os apuréis si no sacáis la nota que queréis, que siempre hay una oportunidad o se te puede abrir una cosa que no sabías que existía. Y me metí en biología, porque en aquel momento decían que si hacías un año de biología, luego te podías pasar a medicina. Entonces dije, bueno, pues ya está, voy a hacer medicina, hago biología y luego me paso. Y la verdad es que cuando empecé biología me di cuenta que me gustaba todo. Me gustaba la asignatura que hablaba de plantas, la asignatura que hablaba de las ciencias del mar, la asignatura que hablaba de los alimentos, de los animales, de las células, de la genética. Dije, ostras, me he equivocado, si yo lo que quiero es esto. Y ya me quedé en mi carrera y poco a poco fue surgiendo el que me gustara la experimentación, que me gustara la ciencia y que pudiera ir en ese camino. Y hoy en día os digo que no me arrepiento nada. A veces pienso, uy, sí que os digo que si hubiera sido médico cobraría más seguro. Es decir, y no sé si viviría mejor, no lo sé, pero estoy contenta de que me haya pasado eso y no haya podido estudiar lo que yo quería en un principio porque se me abrió la puerta a otra cosa que es maravillosa y sobre todo que me siento útil cuando ayudamos a la gente y sacamos algo claro. Gracias.